Los metales son elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores de calor y la electricidad. Los metales son sustancias que se encuentran de manera natural en la corteza terrestre, donde abundan generalmente en forma de yacimientos. Algunos de ellos tienen un papel importante en las funciones biológicas y fisiológicas de los organismos. Sin embargo, pueden llegar a ser dañinos para la salud y el medio ambiente. La contaminación por metales en la actualidad es uno de los principales problemas, principalmente por el efecto negativo que se presenta en el agua, suelo, sedimento, aire, vegetación, animales y salud humana. Algunos metales pueden llegar a ser peligrosos porque tienden a bioacumularse. La bioacumulación significa un aumento en la concentración de un producto químico en un organismo biológico en un cierto plazo, comparada a la concentración del producto químico en el ambiente. El consumo innecesario de productos que tienen sustancias tóxicas es cada vez mayor, y mientras el consumo no sea razonado, se tendrán cada vez más residuos de estos productos en el agua, el aire y el suelo. En el caso de los metales, 75% de los productos son elaborados a partir de estos. Para disminuir la contaminación por residuos se incorporan las 4 R: rechazo, reuso, reducción y reciclado. El rechazo se refiere a dejar de consumir productos que no tienen ninguna utilidad en nuestras actividades cotidianas. Por esa razón se recomienda no adquirir productos metálicos que no son amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, evitar los productos desechables como baterías, afeitadoras, encendedores y bebidas. La reducción se refiere a disminuir la cantidad de productos que se consumen, es decir, no comprar o consumir en exceso. El reuso se refiere a la reutilización de aquellos materiales que en algún momento satisfacieron una necesidad específica en nuestra vida. Esta reutilización debe realizarse sin que existan cambios en el residuo, sobre todo químicos, pues esto ocasionaría perjuicios en el ambiente y en la salud de las personas. Un muy buen ejemplo de reuso puede ser el de una lata. En este caso fue un portalápices o un portapluma. Lo que yo hice fue cortar la parte de arriba, como ustedes ven, de la lata con un abrelatas y pintarlo con pintura en aerosol. En este caso yo usé dorado, pero ustedes lo pueden decorar y pintar del color que quieran. Esto es muy bueno para el ambiente, ya que los metales, como el aluminio en este caso, son muy difíciles de descomponerse, así que al momento de reusarlos es mejor que desecharlos y contaminan más. Reciclar es convertir un residuo en un insumo a través de otro proceso, es decir, obtener un nuevo producto mediante un residuo. Los residuos de metales como el aluminio y el cobre son los que más ganancias generan a las personas y empresas que se encargan de venderlos a las industrias de la transformación. Y para que esto sea posible, es necesario separar dichos residuos. Metales pesados en la contaminación. En primer lugar, debemos entender bien qué significa el concepto metal pesado. Para este se ha dado más de una definición. Si consideramos que en la tabla periódica los metales son aquellos que aquí se encuentran pintados en celeste, verde, amarillo y rojo, metales pesados debieran ser aquellos de la parte inferior de la tabla, ya que son los que tienen efectivamente mayor peso molecular. Sin embargo, tradicionalmente se ha utilizado el término de metal pesado para designar aquellos metales que son más contaminantes y tóxicos, aun cuando esto no es completamente correcto, pues existen algunos metales muy pesados, como el hierro, que son sumamente necesarios para los organismos. Comúnmente se conocen como metales pesados el arsénico, el mercurio, el plomo y el cadmio, ya que son aquellos que hacen más daño a los organismos vivos. Estos metales pesados, entre algunos otros, producen distintos problemas. En primer lugar, son un gran contaminante ambiental, derivado principalmente de las refinaciones de metal en las empresas mineras. Además, pueden tener un gran efecto tóxico en los organismos, incluso llegando a ser letales en muy bajas dosis. Existen otros metales que, si bien no son tóxicos para los organismos, producen otros daños en el ambiente, como por ejemplo la corrosión de algunos materiales. Finalmente, un efecto sumamente importante es el de amplificación biológica, que revisaremos más profundamente. La amplificación biológica se refiere a cómo la exposición a un tiempo prolongado a un elemento que no es común en el medio ambiente puede irse acumulando al interior de un organismo. Si vemos en este ejemplo, las algas estarían expuestas a un elemento que no es común en su ambiente,
por ejemplo, un metal pesado. Puede ser que éste en pequeñas dosis no produzca mayores daños, por lo tanto las algas pueden ir acumulando en su interior grandes cantidades de este metal. El mayor problema es que cuando la siguiente etapa en la cadena trófica, es decir, el pez herbívoro, coma estas algas, tendrá una mayor concentración al comer varias algas. Y esto irá aumentando en la cadena trófica, de modo que el último eslabón de la cadena ya tendrá una concentración suficientemente tóxica como para que se genere un gran daño ambiental. Esto es muy común en los metales pesados, ya que muchos de ellos no presentan rasgos de toxicidad en bajos niveles. Sin embargo, cuando las concentraciones son más altas, pueden ser muy peligrosos para los organismos. Es por eso que normalmente no hacen daño en el ambiente en que se encuentran presentes, propiamente tal, sino que escalando por la cadena trófica. Otro concepto que es importante tener en cuenta es el de los bioindicadores. Estos son organismos que podemos utilizar para, en cierta forma, medir la presencia de algunos factores en un ecosistema. Esto ya que frente a ciertos contaminantes o cambios en las condiciones como en el clima o la humedad, los bioindicadores muestran cambios en su comportamiento o en su población. Estos cambios deben poder ser observados a simple vista para que el bioindicador sea realmente útil como medidor de lo que queremos observar. A modo de ejemplo, la planta del tabaco es un importante bioindicador de la presencia de virus en un campo de cultivo. Esto ya que es un organismo muy susceptible a la mayoría de los virus, por lo tanto será el primero en ser atacado por los virus y nos podrá indicar fácilmente si un campo de cultivo se encuentra contaminado por alguno de estos organismos. Otro ejemplo es el líqueno, un árbol que sirve como bioindicador de la contaminación en bosques. Esto ya que cambia sus características fisiológicas frente a la presencia de pequeñas cantidades de contaminación, de modo que es un indicador muy sensible del estado del bosque. En el caso de los metales pesados, todavía no se han desarrollado bioindicadores completamente confiables. Sin embargo, todos los estudios actuales involucran a un tipo de organismo llamado cianobacterias. Estas son bacterias sumamente resistentes y que pueden vivir en presencia de metales pesados, pero sin embargo cambiarán comportamientos y características tales como el color o la tasa de reproducción en la presencia de distintas concentraciones de estos elementos. Es por eso que se están desarrollando varias pruebas a base de cianobacterias para poder medir la cantidad de metales pesados en un ambiente, especialmente con el objetivo de medir la contaminación que generan algunas industrias.